Saludos, estimados estudiantes de la asignatura Química de tercer año, secciones A, C y D en el Centro Educativo Las Américas. Les saluda su profesora Carmen Daniris Pérez y en esta oportunidad vamos a trabajar con el segundo objetivo del segundo momento, que tiene por título las reacciones químicas y la ecuación química, leyes fundamentales de la química. Dentro de este contenido vamos a trabajar con varias definiciones. Vamos a definir lo que es una sustancia pura, las vamos a clasificar, vamos a definir lo que es un símbolo químico y una fórmula química, vamos a establecer diferencias entre un cambio físico y un cambio químico, definiremos lo que es la reacción química y la ecuación química, estudiaremos los diferentes tipos de reacciones químicas, definiremos la ley de conservación de la masa y la ley de proporciones definidas. Y por último, resolveremos problemas donde se apliquen las leyes fundamentales de la química. Como sustancia pura definimos a toda sustancia que está formada por átomos o moléculas todas iguales. Estas tienen propiedades específicas que las caracterizan y no pueden separarse en otras sustancias por procedimiento físico. Las sustancias puras se clasifican en elementos y en compuestos. Un elemento químico es un tipo de materia constituida por átomos de la misma clase. Un símbolo químico es esa representación estandarizada que utilizaremos para simbolizar a lo que son los elementos químicos. En esta representación utilizamos una o dos letras y se utiliza para resumir, para representar lo que son los nombres de los elementos químicos que encontramos en la tabla periódica. Si el símbolo químico está formado por dos letras, la primera letra es mayúscula y la segunda es minúscula. Por ejemplo, para el caso del sodio, el símbolo químico es N mayúscula A minúscula. Si por su parte el símbolo químico está formado por una sola letra, utilizamos esta letra en mayúscula. Para el caso del oxígeno es una O mayúscula y para el caso del carbono es una C mayúscula. La masa atómica es la masa de un átomo y se representa en unidades de masa atómica, o UMA, como se le conoce también. En la tabla periódica nosotros podemos encontrar la masa atómica de cada elemento. Por ejemplo, para el caso del nitrógeno, cuyo símbolo químico es N mayúscula, la masa atómica es de 14 unidades de masa atómica. Para el caso del hidrógeno, cuyo símbolo químico es una H mayúscula, la masa atómica es de 1 unidad de masa atómica. Para el caso del cloro, cuyo símbolo químico es C mayúscula, L minúscula, la masa atómica es de 35,5 unidades de masa atómica. Un compuesto químico es una sustancia formada por la combinación química de dos o más elementos de la tabla periódica. Una fórmula química es la manera a través de la cual nosotros representamos a los compuestos químicos. Por ejemplo, para el caso del agua, la fórmula química es H2O. Y nos representa que esta molécula está formada por la unión de dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Debemos observar los coeficientes que tiene cada símbolo químico en la fórmula química. En el caso del amoníaco, la fórmula química del amoníaco tiene la estructura NH3, que significa que la molécula está formada por la unión de un átomo de nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno. En el caso del metano, cuya fórmula química es CH4, representa que esta molécula está formada por la unión de un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Por su parte, la masa molecular es la masa de una molécula de un compuesto. Se calcula sumando las masas atómicas de todos los átomos que forman dicha molécula, considerando
los coeficientes que tiene cada átomo en la fórmula química. La masa molecular se mide en unidades de masa atómica representadas con una por UMA, como lo acabamos de decir. ¿Cómo determinamos la masa molecular de los compuestos? Lo primero es que debemos tener la tabla periódica a la mano, porque ubicando en la tabla periódica a cada elemento podemos obtener lo que es la masa atómica del elemento. Luego, ubicando en la fórmula química la información que nos da, vamos a escribir el símbolo químico de cada elemento que forma la fórmula. Es decir, en el caso del agua, la fórmula química viene dada por H2O, ¿verdad? Entonces, ¿por cuáles elementos está formada la molécula de agua? Por hidrógeno y oxígeno. Usted lo va a copiar uno debajo del otro. Luego, para cada elemento, usted va a escribir la masa atómica de ese elemento. En el caso de hidrógeno, la masa atómica es de 1 unidad de masa atómica. Y en el caso del oxígeno, la masa atómica es de 16 unidades de masa atómica. Repito, esta información se ubica en la tabla periódica. Luego, a cada valor de masa atómica, dependiendo del elemento, usted lo va a multiplicar por el subíndice que aparece en la fórmula. Es decir, para el caso de hidrógeno, la fórmula indica que hay 2 átomos de hidrógeno, entonces usted va a multiplicar eso por 2 átomos. Y en el caso de oxígeno, la fórmula indica que hay un solo átomo. Va a multiplicar entonces la masa atómica por 1. Luego se multiplica lo que es la masa atómica por el número de átomos, y colocando un signo de igualdad coloca el resultado. En el primer caso, en hidrógeno, da 1 por 2 igual a 2 unidades de masa atómica. Y en el caso de oxígeno tenemos 16 por un átomo es igual a 16 unidades de masa atómica. Luego sumamos ambos valores y eso nos da 18 unidades de masa atómica. Para el caso de la fórmula química de compuestos ya de mayor tamaño, debemos tener las siguientes consideraciones. Por ejemplo, dada la fórmula química del compuesto Ca3PO4 2 o fosfato de calcio, entonces nosotros debemos identificar cuáles son los elementos que forman esta fórmula química o esta molécula, ¿verdad? Tenemos entonces que está formada por calcio, por fósforo y por oxígeno. Podemos ver en la fórmula que hay una serie de subíndices. En el caso del calcio, el subíndice es 3. ¿Qué significa ese 3? Que tenemos 3 átomos de calcio en esa molécula. En el caso del fósforo, dentro del paréntesis, el fósforo no tiene subíndice. Se entiende que es igual a 1. Pero el fósforo está ubicado en un paréntesis. Y fuera del paréntesis hay un número 2 que va a multiplicar a todo lo que esté en el paréntesis. Entonces, para el caso del fósforo decimos 1 por 2. Eso es igual a 2 átomos de fósforo y es lo que usted va a escribir por acá. En el caso del oxígeno, dentro del paréntesis tengo un 4. Pero realmente no hay solo 4 átomos de oxígeno, porque fuera del paréntesis usted tiene un 2 que, repito, multiplica todo lo que esté en el paréntesis. Entonces, para el caso de oxígeno, lo que realmente tenemos son 8 átomos, que es el número que usted debe escribir aquí. Recordándoles que para determinar la masa molecular, nosotros debemos ubicar las masas atómicas de cada elemento. Para el calcio, este valor es de 40 unidades de masa atómica. Para el fósforo vale 31 y para oxígeno es de 16 unidades de masa atómica. Luego, a cada valor de masa atómica lo vamos a multiplicar por el número de átomos que están en la molécula. Entonces tenemos calcio 40 por 3, fósforo 31 por 2, oxígeno 16 por 8.
Cada uno de esos resultados usted los va a ir escribiendo luego del signo de igualdad para finalmente sumar. Y es cuando usted suma que tiene la masa molecular de esos compuestos. Como cambio físico definimos a ese cambio que ocurre cuando los objetos o sustancias experimentan una modificación en su aspecto físico o en su estado de agregación, pero no se altera la composición química, es decir, no se forma una nueva especie. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos inicialmente, colocamos en un vaso agua a temperatura ambiente, esa agua va a estar en estado líquido. Pero si ese vaso con agua yo lo llevo al refrigerador, al congelador, yo voy a obtener finalmente hielo, que es la misma agua que yo tenía al inicio, pero en otro estado de la materia, va a estar en estado sólido. Allí lo que se está produciendo es un cambio de estado físico. Pasó de agua en estado líquido a agua en estado sólido. Si tengo una botella de vidrio y la golpeo, lo que finalmente obtengo son pedazos de vidrio, pero es la misma botella, ya allí no se está produciendo algo nuevo. Entonces también está ocurriendo un cambio físico. Cuando tengo una taza con café caliente y le agrego azúcar y agito hasta disolver, lo que va a ocurrir allí es que el azúcar, que está en estado sólido, en su estado inicial, al combinarse con el café caliente, se disuelve, pasando a formar parte de esa solución. Cuando coloco agua en una olla y la llevo a la cocina y caliento hasta hervir, lo que yo observo al levantar la tapa de la olla es vapor de agua. Es agua que ha pasado al estado gaseoso, pero sigue siendo agua. Son estos ejemplos de cambio físico. Cuando pasamos de un líquido a sólido, allí se produce una solidificación. Cuando pasamos de sólido a líquido, allí se produce una fusión. Cuando pasamos de un sólido a gas y es el mismo compuesto, se produce una sublimación. Cuando pasamos de gas a sólido, se produce una sublimación inversa. Cuando pasamos de líquido a gas, se produce una vaporización. Y cuando pasamos de gas a líquido, se produce una condensación. En el caso, repito, de los cambios físicos, el compuesto, la sustancia que usted tiene al inicio va a ser la misma que va a tener en el estado final. No se produce una nueva especie, no se altera la composición química, simplemente pasamos de un estado de la materia a otro. Para el caso de los cambios químicos, son aquellos donde las sustancias se transforman en otras sustancias diferentes con naturaleza y propiedades distintas. En estos cambios se lleva a cabo una reacción química, es decir, es un proceso químico en el cual una o más sustancias llamadas reactivos se transforman en otras llamadas productos. Esas sustancias pueden ser elementos o pueden ser compuestos y los cambios son permanentes. Ejemplo de esto, cuando se oxida un trozo de hierro, cuando se produce la fotosíntesis. La respiración es también ejemplo de un cambio químico. El quemar un trozo de papel, la oxidación de una manzana, un cambur, cuando mezclamos dos reactivos y se forma una nueva especie. Estos son ejemplos de cambio químico. De manera general, una reacción química puede representarse de la siguiente manera. Se les va a presentar una ecuación química en la cual del lado derecho vamos a tener a los reactivos y del lado izquierdo vamos a tener a los productos.